yo descubrí que donde Dios es creído y el enviado por Dios es creído, el poder de Dios es ilimitado. La confesión de duda crea una atmósfera estéril, pero cuando comienza a creer por fe, ¿qué dijo la mujer del flujo de sangre? Si lo toco me sano, si lo toco me sano, si lo toco me voy a sanar, si lo toco me voy a sanar. Lo tocó y se sanó. Cambia esa mentalidad. Me van a deportar, me van a deportar, me van a deportar. Tú te vas a acostar en tu casa y cuando despiertes vas a despertar ya en tu país. ¿Qué pasó? De noche te deportó el diablo. Tanto que hablaste de deportación que te deportaron, pero tú dices: Dios me trajo, Dios me lleva cuando Él quiera. Fe, fe, fe. A ti se te olvida que todo lo que Dios creó, lo creó hablando. No entendió. Todo lo que tú ves, Dios lo creó hablando. Así que cambia ese lenguaje. Quiero que abras tu Biblia en 2 de Corintios 10, versículo 5. 2 de Corintios 10, 5. Aleluya al que reina. Voy a leerlo por ustedes. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo toda cautividad, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de ¿quién? ¿A la obediencia de quién? Y estando pronto para castigar toda la desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dile a alguien: derribando argumentos, fortalezas espirituales. Hoy quiero hablar un poquito de 2 puntos hasta donde me alcance el tiempo. Hoy quiero hablar sobre identificando las fortalezas dañinas, porque hay fortalezas buenas creadas en la palabra de Dios, pero hay fortalezas dañinas. Dile a alguien: identificando fortalezas dañinas que dañan nuestra relación con Dios, que dañan nuestra comunión y estorban el desarrollo de nuestra vida de oración. Y hay que identificarla y reconocerla para que puedan ser contrarrestadas. Tú no puedes contrarrestar lo que tú no sabes que te está haciendo daño. Por eso es que la palabra de Dios es tan importante leerla, porque ella crea un conocimiento, un pensamiento en tu corazón y te hace ver lo que en tu vida no debe de estar. Vamos, dile a alguien: lo que está en tu vida que no está bien será quitado en el nombre de Jesús. Bien, en el camino de la fe, escuche esto, es esencial reconocer y enfrentar aquellas áreas de nuestras vidas que han sido convertidas en fortalezas espirituales que nos dañan. Y hoy quiero que miremos algunos principios de esas fortalezas dañinas que pueden estar presentes en tu vida y que pueden ser las causas principales por las que no estás creciendo o no estás desarrollando el propósito de Dios en tu vida. Hay 3 causas, fortalezas principales en nuestras vidas. Una es el pecado recurrente, el pecado que es continuo y que no hay un cambio en él. Número 2, los patrones de pensamiento negativos. Dile a alguien: patrones de pensamiento negativos. Y número 3, la falta de crecimiento espiritual. Son 3 factores importantes que quiero compartirlo, entre otros más. La falta de crecimiento espiritual. Hay gente en la iglesia que son los mismos de hace 15 años. No hay un crecimiento. Cuando la palabra de Dios nos muestra que Dios nos llamó para hacer obras buenas, para crecer. Ve, el cristiano, el justo, aumenta como la aurora. Tiene que crecer, tiene que haber crecimiento. Y si no hay crecimiento en su vida, algo no está bien. Porque Dios es un Dios que le encanta que nosotros maduremos y crezcamos saludablemente en el ámbito espiritual. Amén. Al entender estos
indicios podrá dar los primeros pasos para derribar las barreras que te impiden vivir una vida plena en Cristo Jesús. Comencemos con el primero: pecado recurrente. ¿Qué es pecado recurrente? El pecado recurrente es un patrón de desobediencia a Dios que se repite constantemente, aun cuando la persona, diga aleluya si usted está aquí, aun cuando la persona desea sinceramente cambiar. Puede tratarse de un hábito dañino, una adicción, una actitud amarga o cualquier comportamiento que se opone a los principios bíblicos. Un pecado recurrente es un pecado que la gente repite, llora, se arrepiente aparentemente, pero por alguna razón vuelve y cae en la misma cosa. Y podemos ver algunos ejemplos comunes, como lo que es la adicción a la pornografía, número 1. Número 2, ira, enojo fuera de control. Número 3, chisme y palabras hirientes. Pecado recurrente que están continuamente sucediendo. Otro es el orgullo o la autosuficiencia. Personas que se sienten autosuficientes o están llenos de orgullo y le piden perdón a Dios, pero vuelven y caen en el mismo orgullo. ¿Por qué indica que es una fortaleza este tipo de pecado recurrente? Porque cuando un pecado se repite sin lograr superarlo, a pesar de oraciones y promesas de cambio, sugiere la existencia de una barrera espiritual. Esta barrera o fortaleza actúa como una muralla que dificulte el arrepentimiento genuino y la victoria sobre esa área de esa persona, sobre ese pecado. ¿Y cuáles son las aplicaciones que podemos, las consecuencias, que trae la actitud, el ser continuo en un mismo pecado? Va a traer consecuencias. Número 1, traerá culpa y condena. El ciclo de pecado recurrente puede generar sentimiento de vergüenza y condena, alejando al creyente de la iglesia, de los hermanos y de Dios, y le crea una falta de confianza. El constante fracaso puede provocar también un desánimo y una duda del poder transformador de Dios. La persona piensa que Dios no puede transformarlo por las veces que ha cometido el mismo error, y ese es un error que lo puede mantener en el error, creer que Dios no lo puede transformar. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Qué hacemos para enfrentar el pecado recurrente o ese pecado repetitivo en nuestras vidas? ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos hacerle? Porque Dios siempre nos ha dado las herramientas para poder enfrentar cualquier desafío. Él no nos ha dejado solo. ¿Qué puedes hacer tú? Primero, confiesa tu pecado y arrepiéntete. Confesárselo a Dios y arrepentirte. El primer paso para romper la fortaleza es reconocer el pecado y buscar el perdón, según 1 de Juan 1:9. Arrepentirse, confesar el pecado. Número 2, estoy hablando cómo tener victoria sobre el pecado recurrente y vencerlo. Número 1, arrepintiéndote y confesando tu pecado a Dios. Número 2, rindiendo tu vida a Dios. Dejar de confiar en tu propia fuerza y someterte completamente a la voluntad y a la guía y al poder del Espíritu Santo de Dios. Reconocer que por tu propia fuerza no puedes vencer ese hábito. Así que busca fortaleza en Dios, te rinde al Espíritu Santo y Él te va a dar la victoria sobre ese pecado recurrente. A su nombre, a su nombre. Y número 3, toma responsabilidad y relaciónate con gente de Dios. Buscar apoyo en líderes espirituales, grupo confiable, personas maduras espiritualmente,
pedir consejo y que oren por ti, eso también te va a ayudar a vencer los pecados repetitivos. Alguien diga aleluya. Número 3, patrones de pensamiento negativo. Hablamos que el pecado repetitivo se convierte en una fortaleza, pero también los patrones de pensamiento negativo. Personas que continuamente tienen un pensamiento no positivo ni de fe, sino de duda y un pensamiento negativo. Cuando alguien es negativo espiritualmente, es muy difícil que acceda a los recursos de Dios. No hay milagro para la gente negativa. Los milagros son para la gente de fe. Dile a alguien: patrones negativos. ¿Cuál es la definición de patrones? Patrón es algo repetitivo. Es una persona que continuamente, aunque a veces inconscientemente, siempre negativo, consciente e inconscientemente. Los patrones de pensamientos negativos son ideas o creencias pesimistas y autodestructivas que se repiten en nuestras mentes. Y esto puede incluir autocrítica excesiva, personas que se autocritican ellos mismos, se exigen más que lo que Dios le exige a ellos. Son perfeccionistas a tal punto que ya no descansan en la gracia de Dios, sino en la perfección de ellos. Inseguridad constante, duda sobre el carácter del Dios o desesperanza frente a circunstancias difíciles. Vivimos creyendo que no somos capaces ni suficientes. Y este patrón de pensamiento de que yo no puedo, de que yo no sirvo, de que yo me autocritico, de que yo me exijo tanto, esto me descalifica para caminar en la gracia de Dios. Y hay personas que están hoy en la iglesia estancados espiritualmente, porque Satanás le ha hecho creer que tienen que ser muy perfectos para poder ser aceptados por Dios. De hecho, Dios no te aceptó porque eres perfecto. Dios te aceptó porque eres imperfecto y Él fue que te perfeccionó. Y hay muchos ejemplos de cómo identificar a las personas con pensamiento negativo. Algunos, por ejemplo, sentimiento de inutilidad o culpa constante, miedo o fracaso a no ser suficiente. Miedo al fracaso de no ser suficiente, creer que Dios no escucha ni responde sus oraciones, comparaciones constantes con otro que generan envidia o resentimiento. Esas personas con pensamientos negativos viven comparándose con alguien. Sigo paro. Y esto crea envidia y resentimiento. Y hoy en día hay muchas personas predicando, pero en verdad no le están predicando a la iglesia, le están predicando a Pepe, a quien ellos le tienen envidia. Son personas que han perdido el carácter de Dios o la identidad en sus vidas. Sigo paro. ¿Y por qué esto indica una fortaleza espiritual? Estos pensamientos pueden convertirse en una fortaleza cuando rigen la manera en que vemos a Dios, a nosotros mismos y a los demás, impidiéndonos vivir en la vida y en la verdad de las Escrituras. Y si no buscamos la solución para esos patrones de pensamiento negativos, tendremos consecuencias caóticas. En el mundo espiritual, todo lo que siembra lo vas a cosechar. Por eso es importante que ponga atención, porque puede ser que lo que ha estancado tu vida, tu familia, tu ministerio, son patrones de pensamiento negativo que te hacen creer que eres inútil, que no vale la pena, te autocritica y quieres ser tan suficiente que termina sin avanzar. Es importante que entienda que tus pensamientos deben de ser bíblicos y pensamientos de fe, confiando que lo que lograrás en esta tierra es por la gracia de Dios, por la fuerza de Dios, porque no es por fuerza ni es por ejército, es con el Espíritu de Dios.
Y cuando tenemos estos patrones de pensamiento negativos, vamos a cosecharlo. Vamos a cosecharlo. Lo que pasa es que el pentecostal le echa la culpa al diablo de todo, pero no renueva su mente. Dice que estoy atado en mi mente, pero no lee la Biblia. No renueva su mente, no se junta con gente de victoria. Se la pasa mirando videos de gente que critica a otro, o mirando videos que no le edifican su vida, y luego le echan la culpa al diablo. A veces el diablo no es tan culpable, a veces los culpables somos nosotros, porque teniendo la Biblia no renovamos nuestra mente en el espíritu de nuestra mente. Alguien diga aleluya. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de tener pensamiento y patrones de pensamiento negativo? Donde continuamente me torturo, me golpeo yo, donde continuamente me digo a mí mismo: yo no sirvo, yo soy inútil. Y tú piensas que son pensamientos normales, pero indirectamente son pensamientos del diablo también. Satanás quiere que tú pienses que tú no puedes, porque tú solo logras lo que tú crees que puedas lograr. Entonces hay consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias de tener esos patrones de pensamiento negativo? Primero, falta de fe. Comenzará a dudar de Dios y comenzará a dudar de ti. Tú solo puedes lograr cosas cuando crees en Dios y cuando crees en ti. Creo que tú lo harás y creo que me va a usar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dile a alguien: vendrá como consecuencia falta de fe. Falta de fe. La duda y la desesperanza impiden confiar plenamente en las promesas de Dios. Número 2, autoimagen destructiva totalmente o distorsionada. Comenzamos a ver una imagen de nosotros distorsionada, porque tenemos un patrón de pensamiento de que yo no sirvo, de que soy feo, porque a Pepe le dio la gana de decirme feo, y yo quiero verme feo porque tiene razón. Y cuando me miro en el espejo me veo feo, o me miro en el espejo y me veo insuficiente, y comienzo a crear una imagen de mí distorsionada que no tiene nada que ver con la Biblia. La Biblia dice cuál es mi imagen. La Biblia dice que yo tengo lo que tengo. La Biblia dice que yo puedo hacer lo que yo puedo hacer. Entonces, alaba lo que está aquí. Son las consecuencias de tener pensamiento negativo. Comienza a tener una imagen de tu vida totalmente distorsionada. Te ves débil cuando otros te ven fuerte. Te ves incapaz cuando la gente dice: pero es capaz, está loca, porque yo sé lo fuerte que es, pero ella dice que no es nadie. Entonces una autoimagen distorsionada que la está creando ella, que no la está creando ni el Espíritu Santo, ni la Biblia, ni la gente, sino que el diablo la ha hecho creer. Y usted lo ve como algo normal. Pero hay pastoras y pastores detenidos porque tienen una imagen de sí mismo distorsionada. Sigo paro. Atáqueme, sigo paro. Nos vemos a nosotros mismos por debajo de nuestro valor real en Cristo Jesús. No, pero es que yo no sirvo para nada. Óyeme, pero hay cosas que tú has hecho que desmienten lo que tú estás diciendo. Pero el diablo te mete que tú no sirves para nada. ¿Para qué? Para que tú no creas. Para que tú no creas que puedes lograrlo en Cristo, y te estanca. Y tú estás buscando a Changó y a Yemayá, y estás buscando de que los demonios indios. Pero el demonio indio es el pensamiento o la imagen destructiva que tú has creado de ti mismo y de ti mismo. Y eso tiene que romperlo en el nombre de Jesús. Otra consecuencia que viene como resultado de tener patrones de pensamiento negativo de ti mismo es el aislamiento. La persona comienza a aislarse, a sentirse que no debe de estar cerca de, que no se sienta a la altura de, y que puede ser un estorbo.
y comienza a aislarse tanto de Dios como de la gente que lo quiere ayudar. El pesimismo y extremo puede llevarnos a alejarnos de la iglesia y de la comunidad de fe, y nos convertimos en personas que solitarias. A mí me da miedo cuando yo veo que un ministro, una predicadora, un pastor, una pastora no tiene amigos a su nivel con quien compartir. Va a caer, porque no nos las sabemos todas y necesitamos compartir ideas con gente de experiencia. Ahora, esos son los resultados de tener un patrón negativo. ¿Cómo podemos, transformar esos pensamientos negativos? ¿Qué hacemos? Primero, renovar la mente con la verdad. ¿Con qué? Porque todo el que tiene un patrón de pensamiento negativo, la mente está llena de mentira. Mentira que el diablo le puso. Y estas mentiras solo salen con la verdad de Dios. Y hay que renovar la mente poniendo la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. Entonces en Romanos 12:2 se nos insta a transformar nuestro entendimiento para ver el mundo y nuestras vidas conforme a la expectativa de Dios. Transformado por medio de vuestro entendimiento. Y la transformación mental no se logra orando, se logra leyendo las escrituras y llenando tu interior de la palabra de Cristo. La mente no se renueva mirando Netflix, mirando las redes. La mente se renueva a la imagen de Dios cuando leemos las escrituras con expectativa, con hambre y con el conocimiento de que estamos leyendo a Dios en la Biblia. Así podemos derribar, sacar los pensamientos negativos, esos patrones de pensamiento que residen en la mente de muchos de los que hoy no vinieron. Se quedaron en la casa. A ustedes le digo hoy que usted no va a ir más lejos de lo que es su mente. Si su mente es pequeña, a usted le pueden dar millones y usted siempre se va a ver pequeño. Usted es poderoso cuando su mente se amplia. Entonces, si quiere vencer un hábito, un pecado, comienza a renovar tu mente. Comienza a sacar los pensamientos negativos. ¿Cómo? Renovando tu mente con la verdad de la palabra. Número 2, memorizar y meditar en las escrituras. Memorizas versos bíblicos. Apréndete un verso bíblico todos los días que pueda. Y vas a ver cómo automáticamente de tu mente van a surgir versos bíblicos. Y cuando esté en situaciones difíciles, será como Jesús: Cristo está. Habrá una palabra construyéndote en tu interior y que te dará la solución para enfrentar la circunstancia del momento. Alguien alabe a Dios. Tú puedes memorizar, por ejemplo, Filipenses capítulo 4, verso 8. Vamos a ver si los muchachos lo ponen. Cuando tú lees esto te va a fortalecer. Memoriza y escudriña las escrituras. Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermano mío, todo lo que es verdadero, todo lo que es, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en qué? Ve, la Biblia te dice cómo transformar tu mente, poniendo versos bíblicos en tu mente, y tu mente se va a ir transformando. Dale un aplauso al Señor. ¿Cómo enfrentar esos argumentos negativos, esa fortaleza negativa, ese patrón
de siempre estar pensando cosas malas. Satanás a veces pone pensamiento malo. Yo lo cambio rápido por pensamiento bueno. Se va a morir tu hijo, lo cambio. Mis hijos me enterrarán a mí, no yo a ellos. ¿Me siguen o no me siguen? Número 3, reemplaza la mentira por la verdad. Cuando un pensamiento negativo aparezca, sustitúyelo conscientemente por una declaración de la palabra de Dios. Ejemplo, viene a tu pensamiento, tengo miedo, tú lo debes de sustituir por lo que dice la Biblia. Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios? Entonces, pecado continuo que se repiten, fortaleza de pensamientos negativos, patrones de pensamientos negativos. Y número 3, recuerde que lo que le estoy explicando es cómo identificar fortaleza dañina. Cuando un pecado, una área de tu vida siempre cae allí, allí hay una fortaleza. Y ya te expliqué cómo debe de enfrentarla. Una de las pruebas de una fortaleza dañina es pensamiento continuo negativo. Ya te expliqué cómo enfrentarlo. Y ahora te voy a explicar que cuando hay patrones no correctos y cuando hay fortaleza dañina, el individuo, la persona cristiana no crece. No crece. Tiene falta de crecimiento. No crece en las cosas espirituales. No pasa de los 5 minutos de oración diario. No ora más de 3 versos de la Biblia. Tiene años pero no está bautizado en el Espíritu Santo. No opera ningún don. No hay hambre, no hay sed. No es funcional, no hay crecimiento. Dile a alguien, si estás aburrido, es porque no hay crecimiento tampoco. Dale fuerte el aplauso a Dios. A su nombre. Falta de crecimiento. Quiero que me escuche porque estoy dando una clase. Definición de crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual implica madurez en la relación con Dios. Refleja el carácter de Cristo y ejerce dones espirituales para servir a los demás. Eso es crecimiento. Cuando no hay progreso, si no estancamiento, es posible que una fortaleza esté limitando esa evolución espiritual de tu vida. Dios te hizo para buenas obras, para que crezca, para que triunfe, no para que esté estancado. Ahora, ¿cuáles son algunas de las señales de una persona estancada espiritualmente? Hay muchas, le voy a mencionar 3 o 4. Primero, la primera señal que encuentra es la falta de deseo de orar y de leer la Biblia. Cuando alguien está perdiendo el deseo de leer las escrituras y de orar, es porque está dejando de crecer. Cuando alguien está en crecimiento, a mí me asombra cuando yo leo la Biblia, yo recibo revelación así. Y sorprendentemente he descubierto que después que Dios me dé el mensaje para predicar, entonces yo estudio el mensaje para mí, el otro, el que no es para predicar. Y he aprendido que cuando me alimento yo, predico con fuerza. Entonces el primer síntoma, la primera señal de que está dejando de crecer en las cosas espirituales es que pierdes el deseo de leer la Biblia y de orar. Número 2, desinterés en la adoración y en la comunión con los demás. Vienes a la iglesia, te sientes y tira el cuerpo, pero tu mente se va de aquí. No adora, no alaba. Entra por sus atrios no con alabanza, sino con queja. Entra con una cara como que te obligaron a llegar aquí. Te sientas ahí, la alabanza está adorando a Jesús y tú estás callado. Una persona que va creciendo es muy sensible a la adoración y a la alabanza en el Espíritu Santo de Dios.
Número 3, rezagos en la obediencia a los mandamientos bíblicos. Se le hace difícil, no anhela cumplir lo que dice la Biblia. Eso significa que esa persona está dejando de crecer. Y número 4, indiferencia ante las necesidades espirituales o emocionales de quienes lo rodean. Cuando a alguien no le importa el estado espiritual de alguien que está cerca, es porque está dejando de crecer, se estancó. La persona que está en evolución espiritual siempre quiere impartirle a alguien lo que porta. No sé, cuando tú recibes un mensaje, tú quieres que amanezca para ministrarlo. Entonces, cuando tú eres indiferente a la necesidad de los demás, es porque dejaste de crecer, te estancaste, eres indiferente a la necesidad espiritual de los demás. Y esto es un síntoma de que no estás creciendo. Sabe que tu prima necesita oración y no la llama para orar. Estás dejando de crecer. Te dicen que el hijo del hermano tal está en las drogas y a ti no te importa. Es porque está dejando de crecer. Cuando está creciendo espiritual, tú quieres orar hasta por los caballos que aparezcan, porque hay un fuego encendido en tu corazón y tú estás lista y listo para ver dónde está el diablo para echarlo fuera y a quién hay que ayudar. Entonces hay líderes que dejaron de crecer. Por eso no le importa orar por la gente, si orar o no orar. Entonces, uno de los síntomas de que dejamos de crecer es que somos indiferentes ante la necesidad espiritual y emocional de los demás. Eso es un síntoma de que dejaste de crecer. No tiene nada que darle a nadie porque no está buscando nada tampoco. Sigo paro. Ahora, ¿por qué la falta de crecimiento indica que hay una fortaleza espiritual que puso las tinieblas allí? Una fortaleza puede manifestarse al crear apatía, desmotivación en cuanto a las cosas espirituales. No todo el mundo en la iglesia está motivado por hacer la obra de Dios. No, sino que son apáticos, indiferentes. Vamos a evangelizar. No, yo no puedo. Yo tengo que jugar fútbol con mis amigos. No meto un gol en 40 años. Y se cree Messi. No digo que no comparte, que no tengo un tiempo para compartir. Pero Dios mío, en el año entero tú no puedes ir a evangelizar. No puedes venir a orar. Sigo paro. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? Las personas siempre están desmotivadas, pero en las cosas espirituales, eso es un indicativo que hay una fortaleza en esa persona dañina. Recuerden que estamos hablando cómo identificar fortaleza dañina. Esa persona que está sin motivación, apática a las cosas espirituales, es porque hay una fortaleza dañina, no es natural. ¿Por qué la falta de crecimiento es un inicio o es un indicativo de una fortaleza dañina? Cuando hay resistencia a la lectura de la palabra de Dios, a la oración o a la comunión con Dios, es posible que haya una barrera alimentada por el pecado, las dudas y el desánimo. No es normal que tú no quieras leer la Biblia. No es normal, y estoy hablando al paso, aunque me lleve 40 horas. Porque yo lo que quiero es que me entiendan y que lo que reciban lo apliquen, para que lo próximo avancemos en otra cosa. Cuando hay resistencia de tu parte, que no quieres leer la Biblia, tener una vida de oración, una vida de comunión, es posible que haya una barrera siendo alimentada por el pecado, las dudas y el desánimo. Y si tú no resuelves eso, los efectos contra ti
serán horribles. Primero, perderá el gozo. No hay paz para el impío y no hay gozo a donde el Espíritu Santo no es honrado. Dile a alguien: perderá el gozo. Sin crecimiento espiritual se disminuye la alegría que proviene de una relación íntima con el Espíritu Santo. Número 2, incumplimiento en el propósito. No podrás cumplir el propósito de Dios como consecuencia de que estás dejando de crecer. Por eso hay personas que no pueden cumplir el propósito de Dios porque ellos no están creciendo. Y tú no puedes dar lo que tú no has recibido. Dejaremos de cumplir la misión que Dios nos ha dado. La falta de crecimiento nos impide cumplir con su voluntad y su propósito. Sigo, paro. ¿Qué hacemos para enfrentar esta fortaleza que no nos deja crecer? ¿Qué hacemos en el nombre de Jesús para quitar el estancamiento espiritual? ¿Qué herramienta podemos usar para comenzar a crecer en nuestra vida espiritual? Primero, disciplina espiritual. Dile a alguien: disciplina espiritual, que es la oración, el ayuno, el estudio bíblico, la adoración. Por medio de ello nos acercamos y fortalecemos nuestro espíritu para con Dios. Tienes que orar aunque no quieras. La oración, el ayuno, el estudio bíblico, esto es una disciplina que tenemos que hacerla continuamente. Número 2, aprender a unirnos a un grupo que esté haciendo algo para Dios y darle cuenta. No te quedes estancado en la iglesia. Tú no eres ninguna silla. Tú estás aquí para unirte a un equipo. Vete a la radio, vete a la cámara, vete al coro, vete a donde tú quieras, pero acércate a un grupo que esté creciendo. Porque ese grupo tiene un líder. Y ese líder lo estamos alimentando por el Espíritu Santo. Y ese líder te va a dar cosas que tú necesitas. Únete. Dios no te sacó de la oscuridad para que te sientas ahí solamente a mirar a otro. Dios te sacó de la oscuridad, te limpió, te santificó, te llenó del Espíritu Santo para que sea útil, para que te acerque a un grupo. Mira a ver si lo tuyo es cantar, y canta, únete al coro. Dios te trajo para que crezca. Entonces, si tú perteneces a los sugieres, le dará cuenta a alguien. No estará estancado. Relacionarse con otros creyentes nos anima a perseverar y a corregir áreas débiles. Estaban todos juntos y unánimes. Tienes que relacionarte con un grupo de los que están aquí, porque eso te ayuda a ver que tú puedes. Y ahí tú aprendes que hay cosas que tú tienes malas, que ellos tenían malas, que la cambiaron. Y tú te animas que si ellos la cambiaron, tú también la puedes cambiar. Sigo, paro. ¿Cómo crecemos? Relacionándonos con otros. Número 3, sirviendo y siendo un testimonio. Participar en el ministerio, servir a los demás, activa nuestros dones y nos ayuda a crecer en la compasión y en el amor con Cristo. Las fortalezas dañinas pueden manifestarse de distintas formas en nuestras vidas, pero comparten señales comunes. Hay síntomas de fortaleza dañina que tú puedes identificarla, que nos alertan de su presencia. Primero, el pecado recurrente. Los patrones de pensamiento negativos son síntomas de que hay una fortaleza dañina. Pecado recurrente, esa es una. Patrones de pensamiento negativo. Es una fortaleza. No puede ser que
que los 365, los 388 días, 365 días usted está aburrido. La Biblia dice gozado, y otra vez digo gozado. Eso es un patrón, es una fortaleza dañina que está dañando tu vida. Sigo paro. Y la falta de crecimiento espiritual. Si no estás creciendo, ahí hay una fortaleza que te está dañando. Reconocer estos síntomas no es motivo de condenación, sino un llamado a la transformación y a la libertad que Dios ofrece. A través de la oración, la meditación en la palabra y la búsqueda y ayuda espiritual, podemos identificar y derribar esta fortaleza, como declara 2 de Corintios 10:4, que las armas de nuestras milicias no son ¿qué? Carnales, sino que ¿en quién? ¿Cómo se forman las fortalezas? Esas fortalezas que nos detienen, la fortaleza dañina, los patrones de pensamiento negativo. Tú no has visto gente que se ve feo y todo el mundo lo ve bonito. Y tú no has visto esas mujeres que se ven que están de que sobrepeso y están así. ¿Qué es lo que le da a ella, Dayana? ¿Qué es lo que le da? Adolencia. Anorencia, yo sé. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es eso? Tan así, que parece un alfiler y dice que se ven. Yo estoy muy gorda. Wow, qué gorda estoy. Esa es una fortaleza dañina. Y se ve, y ellas creen que están bien y se ven feas. Y otras que se ven bien dicen que se ven feas. Todo eso es falta de identidad. Eso es entendible en una mujer que no es cristiana, pero no una llena del Espíritu Santo de Dios. Eso es una fortaleza dañina. Ahora, ¿cómo se forman las fortalezas? Aquí yo le voy a terminar en unos minutos. Le voy a leer rápido así. ¿Cómo se forman las fortalezas dañinas espirituales? Yo le hablé de los síntomas. Yo le hablé de identificarla. Los tres aspectos de cómo identificarla. Pecado repetitivo, patrones de pensamiento negativo y falta de crecimiento espiritual. Ya, si usted tiene falta de crecimiento espiritual, hoy Dios le acaba de decir que hay una fortaleza dañina. Y acabo de decirle qué aplicar para salir de ahí. Si se le olvidó, también hay que fortalecer ahora, pero su mente. Pero si se le olvidó, usted busca el video mañana o pasado y lo estudia otra vez. Yo le hablé de cómo identificar la fortaleza dañina y cómo enfrentarla. Ahora le voy a hablar qué es una fortaleza dañina o espiritual que no daña. O cómo se forman las fortalezas dañinas. Primero, con mentira del diablo. Lo primero, di conmigo, con mentira del enemigo. ¿Cómo se forman las fortalezas dañinas? Primero, con la mentira del enemigo. Segundo, dolor no resuelto o pecado habitual. Te hicieron algo, te duele, tienes 20 años con el mismo dolor. Tú tienes una fortaleza de resentimiento y amargura. Y si tú no resuelves eso, tú no vas a poder avanzar, ni vas a poder crecer. Se me fue el tiempo. Reprendo la fortaleza del tiempo aquí. Las fortalezas espirituales dañinas no surgen de la noche a la mañana. Se forman a lo largo del tiempo a través de experiencias, creencias y acciones que nos alejan de la verdad de Dios. Entre las causas más comunes destacadas, las mentiras susurradas por el diablo. Dios no te quiere. Tú no ves que tu mamá. Y entonces el diablo va y se le mete a la mamá. Dile que tú no lo quieres. Yo no te quiero, muchacho. Tú ves. Si el diablo entonces brinca de la mamá y se le mete al papá. Muchacho, parece que no es mío, yo no lo quiero. Entonces el muchacho crea una fortaleza de que nadie lo quiere.
Pero quien puso esa mentira fue el diablo. Entonces tú ves que tú no te quieres. Tú no eres nadie, vete para la calle, vete, ahórcate. Entonces se crea una fortaleza de rechazo. Sigo paro. Y la causa el enemigo. Ahora, el dolor que permanece sin sanar y el pecado habitual que no se confiesa ni se abandona, también crean la fortaleza dañina. Así se forman fortalezas dañinas, fortalezas que te dañen. Ahora, hay 5 factores que contribuyen a una barrera espiritual y lo voy a repasar. Miremos profundamente 5 factores clave que contribuyen a la formación de estas barreras espirituales o fortaleza, que son el miedo y la ansiedad, la confesión negativa, las maldiciones generacionales y la falta de conocimiento y el pecado no resuelto o confesado. Mire, yo me voy a tomar 20 minutos más, porque yo sé que hay gente que llevan 5 años y necesitan ser libres de esto. Entonces, por yo no darle 5 minutos más, no voy a permitir que sigan pasando 5 años más. Yo necesito que usted escuche. Se lo voy a repetir otra vez, sigo paro. 5 factores que contribuyen a una barrera, a un muro, a una fortaleza que no permite que tú avances. Ni tampoco, y también te bloquea de que tú recibas de Dios. Entonces es importante descubrirla para que la enfrentemos juntos con valentía y con la ayuda del Espíritu Santo y salgamos a la libertad con la que Cristo nos ha llamado a vivir. Primero está el miedo y la ansiedad. El miedo y la ansiedad son hermanos gemelos, andan juntos. ¿Cuál es la definición? Origen del miedo y la ansiedad. El miedo y la ansiedad se manifiestan cuando anticipamos un peligro real o imaginario y nos sentimos incapaces de enfrentarlo. Personas que se imaginan un peligro que no existe y aunque todavía el carro no ha chocado y ya están buscando a ver quién le va a arreglar el carro que todavía no han chocado. Porque es un peligro imaginario, pero esto crea una ansiedad. Le da un dolorcito aquí y dice, un infarto. Ya están firmando los testamentos, aunque no tienen que dejarle a nada, pero están firmando porque se le crea un miedo, una ansiedad. Y ya no puedo dormir. Y me digo, usted sabe que lo que más mata a una persona es cuando le dice, mire, usted tiene cáncer. Si esa persona no sabe enfrentar eso, lo va a matar más la ansiedad, más rápido la ansiedad que el cáncer. Alguien tiene que alabar a Dios. Y hay muchos cristianos con miedo y ansiedad, pero hoy son libres en el nombre poderoso de Jesús. Estas emociones pueden ser el resultado de traumas pasados, experiencia negativa a la influencia de mentira que el enemigo siembra en la mente. Entonces los traumas que no son llevados a la presencia de Dios nos estorbarán para avanzar en el presente. Tiene que entender esto. Tiene que aprender a agarrar tu trauma y a traumatizarlo. ¿O cómo? Creyendo que Dios, si permitió eso, es para bien. Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Vamos, alguien diga aleluya. ¿Cómo el miedo forma fortaleza? Por favor, denme tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo el miedo forma fortaleza? Primero, trae parálisis espiritual. El miedo paraliza. Alguien tiene que alabar a Dios. El temor puede ser inmovilizador. Te va a inmovilizar, impidiendo que tú des un paso de fe y confíe en la promesa de Dios. El miedo te paraliza. Número 3, trae desconfianza en Dios. Deja de confiar en Dios. Cuando permitimos que el miedo y la ansiedad dominen, comenzamos a dudar del cuidado, la protección divina y forjando una barrera que no permite disfrutar de la paz de Dios y nos va a aislar. Nos va a llevar al pánico y nos vamos a sentir que no vamos a avanzar y que vamos a fracasar.
El perfecto amor, pon en tu corazón, dile conmigo, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué fue lo primero que Cristo le dijo a los discípulos? No tengan miedo. Hay tormenta, pero no tengan miedo. Sigo paro. Entonces paraliza, trae de confianza y te va a aislar. El pánico a ser juzgado o herido nos lleva a distanciarnos de la familia de la fe, perdiendo el apoyo que necesitamos para crecer y para sanar. El miedo te va a aislar. Sigo paro. ¿Cuáles son las herramientas para que enfrentemos el miedo y la ansiedad? No, vete a la farmacia y tírate 80 pastillas. No, ¿cómo enfrentamos la ansiedad? ¿Cómo enfrentamos la ansiedad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque la ansiedad, aunque tenga rasgo en el cuerpo, también es espiritual. ¿Qué hacemos? Sencillo, primero, meditar en la palabra. Sigo paro. Recuerda que Dios está contigo y está con nosotros, y que Él es nuestra fortaleza. Número 2, ora y ríndete a la presencia de Dios. Llevar nuestra ansiedad a Dios, como dice Filipenses 4:6, y confiar que Él puede transformar nuestro miedo en valentía. ¿Cómo vencer ese miedo? ¿Qué hacer? Sigo paro. Busca consejería de personas maduras espiritual. Compartir nuestra lucha con personas maduras en la fe nos ayuda a encontrar aliento y dirección. Santo Dios. ¿Cómo se forman esa fortaleza dañina? Miedo y ansiedad. Número 2, confesión negativa. El poder de las palabras influye mucho. La Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen poder para edificar o para destruir. Proverbios 18:21. Les voy a ir rapidito. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Cuando utilizamos un lenguaje pesimista, lleno de derrota y de negatividad, estamos declarando nuestra falta de fe en el poder de Dios y estamos legalizando nuestra derrota. ¿Cómo la confesión negativa se convierte en una fortaleza? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace? Primero nos autocondena. Hay gente que se autocondenan a sí mismo. Cuando yo fui a buscar visa en el consulado americano, yo aprendí algo que nunca lo olvidé. El tipo tiene el pasaporte y está mirándome una de las veces que me la negaron. Y a mí se me sale decirle: mire, mi amigo, yo no califico, no, venga, deme el pasaporte, que yo sé que usted no me va a dar visa. Y él me dijo: oh, ok. Y le digo: no, pero devuélvase. No, usted dijo que no, y me la devolvió. Salí de ahí dándome casi galletas yo mismo. ¿Para qué tú hablaste? Cuando volví, yo volví con fe. Aleluya. Hay gente que se están autocondenando a sí mismo. Sigo paro. Influencia en otros. Cuando tú eres negativo, ¿cómo la confesión negativa fortalece y levanta barrera? Te autocondena, influencia en otro. La negatividad no solo nos afecta a nosotros, sino que puede contaminar el ambiente que nos rodea, sembrando inseguridad en quienes nos escuchan. Hay gente que mejor ni caminar con ellos. Tú estás contento hasta que ellos llegan. Siempre tienen una queja, un guay, me duele aquí, me quitaron esto, y tú puedes creer, pastor, y a mí me pasa de todo. Yo no sé por qué que a mí me pasa siempre lo mismo, y usted no sabe, que tú dices: pero vea, que tú eres cristiana, el Dios tuyo se murió, el Dios tuyo es el diablo, o el Dios tuyo es Jesucristo. ¿Quién es tu Dios? Porque parece que Dios no vive con ellos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando confesamos negativamente, creamos atmósfera estéril y negativa. Cuando tú entras a una casa donde siempre hablan negativo y hablan derrota y hablan esterilidad, y yo no puedo, desde que tú entras se te va la alabanza.
tú dices, me voy, porque usted, aquí está el diablo o aquí está usted. Se parecen los dos. Alguien tiene que alabar a Dios. En tu casa debe de haber fe. En tu casa debe de haber alabanza. En tu casa debe de haber palabra de Dios, palabra de vida. Oh, cuando Elías llegó a la casa de la viuda, se estaba esperando la muerte, pero llegó el profeta y dijo: el aceite, lo primero que hay que hacer es multiplicar el aceite y la harina. Se murió el muchacho y lo resucitó Elías, porque donde está el poder de Dios no puede haber queja, tiene que haber fe, tiene que haber palabra de victoria. Cuando la atmósfera no es correcta, escucha esto, la unción deja de fluir. Cuando la unción no es correcta, perdón, la atmósfera no es correcta, la unción deja de fluir. Y yo le hablaba que para mí fue impresionante ver que Jesús llega a una aldea donde está Jairo, resucita a la hija de Jairo, la mujer del flujo de sangre lo toca y se sana. Y de ahí mismo, dice la Biblia en Marcos, se fue a la ciudad, su ciudad, y no pudo hacer nada. Yo decía, pues yo no lo entiendo, porque hace una hora resucita un muerto y ahora no puede hacer milagro. Porque esa gente no estaban ahí para recibir, estaban ahí para cuestionarlo. Y dijeron, ¿y este no es el carpintero? Por eso nunca recibieron. Entonces, cuando no hay una atmósfera correcta, la unción del Espíritu Santo no va a fluir. Y yo he aprendido esto en estos últimos días. Si la atmósfera, si la expectativa, si no hay hambre de lo que yo porto, yo no voy a perder mi tiempo. Yo descubrí que donde Dios es creído y el enviado por Dios es creído, el poder de Dios es ilimitado. La confesión de duda crea una atmósfera estéril, pero cuando comienza a creer por fe, ¿qué dijo la mujer del flujo de sangre? Si lo toco me sano, si lo toco me sano, si lo toco me voy a sanar, si lo toco me voy a sanar. Lo tocó y se sanó. Cambia esa mentalidad. Me van a deportar, me van a deportar, me van a deportar. Tú te vas a acostar en tu casa y cuando despiertas vas a despertar ya en tu país. ¿Qué pasó? De noche te deportó el diablo. Tanto que hablaste de deportación que te deportaron, pero tú dices, Dios me trajo, Dios me lleva cuando Él quiera. Fe, fe, fe. A ti se te olvida que todo lo que Dios creó, lo creó hablando. No entendió. Todo lo que tú ves, Dios lo creó hablando. Así que cambia ese lenguaje. Deja de crear atmósfera contraria. Crea la atmósfera que dice la palabra de Dios. ¿Qué le digo Jehová a Josué? Ponla al frente de tu casa, que cada vez que tú pases por la puerta vea la palabra, confiésala. Eso se llama atmósfera. Eso se llama atmósfera. Eso se llama atmósfera. La atmósfera es espiritual y se siente, tanto la positiva como la negativa. Está el esposo y la esposa discutiendo, y 2 minutos antes de tú entrar se callan, y aunque se rían, tú dices, se siente feo. Es verdad, todos discutieron, es verdad. O todos entraron donde estaban discutiendo. Tú tienes que tener la atmósfera correcta para que fluyan los dones del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo va a reemplazar la confesión negativa? Y ya no vamos ¿con qué? Con la verdad de Dios. Comienza a declarar la palabra de Dios sobre ti. Por ejemplo, encontramos en Filipenses que Cristo es nuestra fortaleza. Número 2, alimentando tu fe. Reconoce diariamente que Dios obra en nuestras debilidades y que Dios nos va a ayudar a vencer. Número 3, gratitud y alabanza. Dale gracias a Dios por lo que tiene y por lo que no tiene. Dale gracias a Dios por lo que estás creyendo. Alaba a Dios y di: Jehová Dios, Jehová quitó, el nombre de Dios sea bendito. Alábalo porque Él reina, aleluya. Cultiva una actitud agradecida. Esfuérzate en creerle a Dios y contrarrecta en tu vida toda negatividad. ¿Cómo se forman las fortalezas dañinas? Es lo que estoy hablando. Primero estaba diciendo cómo identificarla. Ahora, ¿cómo es que se forman? Pensamiento negativo, combátelo con la palabra de Dios. Todo lo puedo en el Señor.
Él está conmigo como poderoso gigante. Por un camino vienen mis enemigos, por 7 huirán. Aleluya. Aleluya. Acá y Josafat llegaron donde Eliseo y le dice Eliseo: ¿sabe qué? Yo te miro la cara a ti acá por él. Y le dijeron: queremos que nos profetice. Eliseo sabe que una profecía conviene para ayudar al pueblo de Dios. Eliseo dice: yo no estoy muy dispuesto por ese tipo que tú tienes ahí, pero cámbiame la atmósfera que estoy enojado. Y le mandaron a buscar un tañador. Y Eliseo, aunque estaba enojado, este hijo del diablo desde acá, mira esa vergüenza, idólatra, pero comenzó la música y comenzó la seducción del Espíritu Santo. A los 10 minutos Eliseo dijo: sin viento y sin lluvia viene agua. Hagan pozo porque viene agua. Y Dios confundió a los enemigos con la profecía. Donde hay atmósfera de fe, hay poder ilimitado de Dios para moverse. Alguien, mira, ni Jesús pudo obrar en atmósfera estéril. Siéntate que voy a terminar. Por eso es que cuando él entra a la casa de la niña muerta, de la casa de Jairo, él ve que todo el mundo lo que esté llorando, no alabando. Dios no se mueve en un ambiente de lloro. Ay, yo lo perdí todo. Ay. No, no, no. Cuando la gloria bajó en el templo de Salomón, no bajó cuando hicieron los sacrificios, bajó cuando entonaron y alabaron. Dios no es Dios de lamento. Déjense de eso. Dios no lo mueve la lágrima de lamentación. Dios es un Dios de gozo, Dios es un Dios de fiesta. Y cuando él entró dijo: en esta atmósfera ni las cucarachas reciben. Sácame los llorones, sácame lo que me están creando atmósfera estéril. Fuera los llorones. Quédense Jacobo, Pedro y Juan conmigo. Quédense la gente que me han visto hacer milagros. Quédense la gente que saben que yo puedo. Donde Jesús fue dudado, Él no fue manifestado. Búscalo en toda la Biblia, búscalo en todas. En todas. Que donde Jesús no fue creído, Él no fue manifestado. Yo no lucho con un pueblo que no quiera creer. Yo llego a una iglesia, voy a predicar y no creen. Para yo poder liberar a esa gente, no me enfoco en los demonios. Me enfoco primero en la incredulidad de ellos. Tengo que durar por lo menos 3 o 4 días enseñándole la palabra de fe. Tal vez en el tercer día despierte, entonces comienzan los milagros. Esa atmósfera de incredulidad, sácala. Estoy hablando de cómo se forman las fortalezas que no nos dejan crecer, que nos mantienen enanos, que nos mantienen insensibles a las cosas espirituales y muy despiertos a las cosas naturales, como que si esto fuera para siempre. Cómo se forman las fortalezas dañinas, los argumentos espirituales que no nos dejan crecer. Hablé del miedo, de la ansiedad. Hablé de hablar negativamente. Esto crea una atmósfera estéril, negativa, donde corta el fluir de la unción. ¿Sabe cuándo el aceite dejó de fluir? No es solo cuando no había vacío, cuando dijeron no hay. Tú nunca puedes decir donde hay que no hay, porque lo no hay tuyo va a cortar el hay de Dios. Cuando dijeron no hay vasija vacía, en una atmósfera de gloria no se puede ser negativo, porque esa negatividad te va a terminar matando. Cuando tú estás bajo la gloria, todo es fe, todo es amén, todo es sí, amén, todo es positivo, todo lo puedo. Alaba lo que está aquí. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Pastor, y si no, ¿cómo me muero? Pregúntale a Elías o a Enoc. Tienen casi 6,000 años por allá arriba. Y no se fueron en el espíritu, se fueron en su cuerpo. Ese cuerpo que tú tienes, ese se lo llevó. Dios se lo llevó a Elías en un cuerpo natural. No sé dónde está Elías, qué sé yo. En algún planeta, en el cielo, en algún lugar está. Yo sé que ese cuerpo hay que mantenerlo donde quiera que esté, porque esa es la ley de la física. Esa es la ley de la física, pero no la de Dios. Dios gobierna sobre la física, aleluya.
Nuestro Dios es potente. ¿Cómo se forman esos argumentos, esa fortaleza espiritual? Le voy a decir una más y aquí concluyo. Eso también es hereditario. Las fortalezas espirituales vienen como consecuencia de pecados de nuestros antepasados. En mi familia hay una fortaleza de miseria. No quiero ofender a mi familia porque ellos me ven. En algunos de mi familia hay fortaleza de miseria. Algunos de ellos tú le entregas $1,000,000 y ve a los 2 días y te están pidiendo prestado. Porque tienen una mentalidad algunos. Yo hablo de mi familia porque no quiero hablar de la tuya. Pues yo sé que también en la tuya hay. Escúchame esto. Y ojalá me escuchen para que cambien. Maldiciones generacionales. La maldición generacional forman fortalezas negativas y argumentos. Mano, no se mueva. Respire pero al paso, pero escúcheme. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Quiero que alguien busque Éxodo capítulo 20. Aquí voy a terminar, verso 5. Santo Dios. Se me fue el tiempo. Léanlo, mírenlo allí que dice: no te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de lo que me aborrecen. Eso es un castigo generacional, porque Dios mira el pecado para removerlo. En las escrituras, en el Antiguo Testamento habla de eso. Estas maldiciones generacionales se manifiestan como patrones repetitivos de conducta, adversidad, que pasan de padres a hijos. De David a Salomón. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Padres que cometen un pecado, que su abuelo también lo hizo, que su tatarabuelo. ¿Usted no ha visto familia que todo el mundo se ahorca? Se ahorcó el abuelo, se ahorcó el tatarabuelo. No, yo no me voy a ahorcar, no. Se ahorcó fulano. Son maldiciones generacionales, repetitivas. Todo el mundo en la familia, las mujeres mueren de cáncer en los senos, todas. Eso es una maldición generacional. Y usted lo puede también leer cuando David comenzó a sentir que había hambre en la ciudad. 3 años con hambre. Y cuando le preguntó a Dios: pero yo no he pecado, ¿qué es esto? Y le digo: Saúl. ¿Ve? Entonces también se forjan a través de maldiciones generacionales. ¿Cómo operan esta fortaleza de maldiciones generacionales? Aquí termino. Son patrones repetitivos de pecado. De pecado. Todos los hombres en esa familia tienen 3, 4 mujeres. Todos. Y si de esa familia se convierte un hombre a Cristo, tiene que enfrentar eso. Hay mujeres que tienen una maldición generacional que hay que romperla. Todos los esposos se le mueren. Hermano, ¿y cuántos se ha casado? Ya como 5 veces. Y el primero le dio un infarto. Y el segundo, ay, un infarto. Y el tercero, un infarto. Y el cuarto, ya tú estás preguntando cómo, y tú estás del otro lado de la calle. Y el otro que se murió. El hombre que se casa con ella porque se quiere morir de infarto también. Ore a Dios primero y rompe esa maldición. Conducta adictiva, violencia doméstica o idolatría puede ser transmitida inconscientemente de generación a otra generación. Creencias y costumbres erróneas. La cultura familiar puede arraigar valores contrarios a la palabra de Dios, creando barreras espirituales difíciles de romper. La abuela adoradora de María,
La tatarabuela también de María. La hija que yo, mi abuela, su religión era María. Pues te estoy diciendo que María no salva. No, es que mi abuela, te va a llevar el diablo con tu abuela. Solo en Cristo hay salvación. ¿Cómo rompemos las maldiciones generacionales? ¿Cómo las rompemos? Primero, reconocimiento y arrepentimiento. Aceptar que hay un patrón destructivo y pedir a Dios perdón por los pecados de nuestras familias. Número 2, orando con autoridad en Cristo Jesús. Tomar la autoridad dada por Cristo para cancelar cualquier poder maligno que operó en nuestra línea de nuestra familia. Y número 3, nuevo legado, conocimiento espiritual. Comenzar a sembrar valores bíblicos, formando la santidad y la obediencia a Dios para futuras generaciones. Diciendo las verdades de Dios en nuestros corazones. Si tú vienes de una familia idólatra y tú adoras a Jesús, ya todas esas maldiciones fueron quebradas. Porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios?